Bienvenidos a otro video. Hoy les traigo una recopilación de historias que están para morirse de miedo. ¿Están listos? Bueno, vamos a comenzar. Nuestra primera historia de hoy se llama Un juego que nunca debimos haber jugado. Todo comenzó una noche de verano. Mis amigos y yo, aburridos y buscando algo emocionante que hacer, encontramos un viejo libro en el desván de la casa de mis abuelos. El libro describía un juego llamado el Juego de los Espíritus. Según las instrucciones, debíamos formar un círculo, colocar una vela en el centro y recitar una oración para invocar a los espíritus. Nos pareció una broma divertida, así que decidimos intentarlo. Nos sentamos en el piso del sótano, apagamos las luces y encendimos la vela. La atmósfera era tensa, pero estábamos decididos a seguir adelante. Comenzamos a recitar la oración y al principio no ocurrió nada. Pero de repente, la llama de la vela comenzó a parpadear violentamente y una brisa helada recorrió la habitación, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Las sombras en las paredes empezaron a moverse de una manera extraña, formando figuras que no se parecían a nosotros. Uno de mis amigos sugirió que deberíamos detenernos, pero el libro advertía que interrumpir el juego podría tener consecuencias. Así que continuamos, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. De repente, la vela se apagó y quedamos sumidos en la oscuridad total. Podíamos escuchar susurros en la habitación, como si alguien estuviera hablando en un idioma antiguo. Intentamos encender la linterna del teléfono, pero ninguna funcionaba. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados. Finalmente, recordé la oración de despedida que el libro mencionaba. Con voces temblorosas, recitamos las palabras, y después de lo que pareció una eternidad, la vela se encendió nuevamente. La puerta del sótano se abrió por sí sola, y salimos corriendo de la casa. Desde esa noche, todos hemos sentido una presencia extraña a nuestro alrededor, especialmente cuando estamos solos. Nunca volvimos a jugar ese juego, y el libro desapareció misteriosamente. Si alguna vez encuentras un libro similar, te recomiendo que lo dejes donde está. Algunos juegos no deben ser jugados. Continuamos con nuestra segunda historia. ¿Alguna vez has jugado a la Ouija? Quiero compartir una experiencia que viví hace unos años, una que me ha dejado marcado para siempre. Se trata de una sesión con la Ouija que terminó de una manera que nunca hubiera imaginado. Todo comenzó en una noche lluviosa de octubre. Mis amigos y yo estábamos buscando algo emocionante que hacer para pasar el tiempo. Uno de mis amigos, Alex, sugirió que jugáramos con una tabla de Ouija que había encontrado en el ático de su abuela. Al principio, nos reímos de la idea. Después de todo, ¿quién creía en esas cosas? Pero el aburrimiento y la curiosidad pudieron más, así que aceptamos el desafío. Nos reunimos en la casa de Alex, en una pequeña habitación en el sótano. La habitación estaba iluminada únicamente por velas, lo que añadía un aire de misterio al ambiente. Colocamos la tabla de Ouija en el centro de una mesa y nos sentamos alrededor. Éramos 5, Alex, Carla, Miguel, Laura y yo. Colocamos nuestras manos ligeramente sobre la pluma y comenzamos. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Alex en voz alta. Al principio, no pasó nada. La pluma permaneció inmóvil y nos reímos nerviosamente, bromeando sobre lo estúpido que era todo. Pero después de unos minutos, algo cambió. La temperatura de la habitación bajó repentinamente y una corriente de aire helado nos envolvió. De repente, la pluma comenzó a moverse lentamente. Formó un círculo antes de deslizarse hacia el sí. Nos quedamos en silencio, mirándonos con incredulidad. Decidimos seguir adelante. ¿Quién eres?, preguntó Carla. La pluma se movió de nuevo, esta vez más rápidamente, deletreando ELISA. Nadie de nosotros conocía a alguien con ese nombre, lo que hizo que la atmósfera se volviera aún más tensa. ¿Qué quieres?, pregunté con voz temblorosa. La pluma se detuvo por un momento y luego comenzó a moverse frenéticamente, formando palabras que nos pusieron los pelos de punta, AYUDA. Intentamos mantener la calma y preguntamos cómo podíamos ayudar. La respuesta fue más aterradora de lo que esperábamos, NOPUEDOSALIR. De repente, las velas parpadearon y una de ellas se apagó.
La oscuridad parcial en la habitación aumentó nuestra sensación de miedo. Alex sugirió que termináramos la sesión, pero antes de que pudiéramos despedirnos, la pluma comenzó a moverse violentamente por la tabla, deletreando NOTVAYAS. Nos sentimos atrapados, incapaces de detener el juego. Intentamos nuevamente despedirnos del espíritu, pero la pluma no dejaba de moverse. Sentíamos una presión invisible en nuestros hombros, como si alguien nos estuviera observando y no quisiera dejarnos ir. La habitación se volvió más fría, y las luces comenzaron a parpadear intensamente. Escuchamos ruidos extraños provenientes de las paredes, como si algo estuviera arañándolas desde el otro lado. Finalmente, Laura gritó, «¡Basta!», y lanzó la pluma lejos de la tabla. En ese instante, todas las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en la oscuridad total. El pánico se apoderó de nosotros y corrimos hacia la puerta, tropezando y empujándonos unos a otros en el proceso. Cuando por fin llegamos a la sala iluminada de la casa, tratamos de calmarnos y recuperarnos del susto. A pesar de nuestro esfuerzo por olvidar lo sucedido, las cosas extrañas no se detuvieron ahí. Cada uno de nosotros comenzó a experimentar fenómenos inexplicables en sus propias casas. Puertas que se cerraban solas, susurros en la oscuridad y objetos que cambiaban de lugar. La sensación constante de ser observados nos acompañaba a todos. Intentamos deshacernos de la tabla de Ouija, pero siempre reaparecía en el lugar donde la encontramos, como si estuviera atada a nosotros por alguna fuerza misteriosa. Consultamos a expertos en lo paranormal, pero nadie pudo ofrecernos una solución definitiva. Una noche, mientras estaba solo en mi habitación, escuché un susurro cerca de mi oído que decía «No te vayas». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y miré a mi alrededor, pero no vi nada. La sensación de ser vigilado se hizo más intensa y comencé a ver sombras moviéndose por la esquina de mi visión. Cada vez que giraba la cabeza, las sombras desaparecían, pero el miedo permanecía. Decidimos reunirnos nuevamente, esta vez con la esperanza de encontrar una manera de romper el vínculo que la tabla parecía haber creado. Nos encontramos en la misma habitación del sótano, con la tabla de Ouija en el centro de la mesa. Esta vez, no encendimos velas. Queríamos evitar cualquier posible interacción con el espíritu. Colocamos nuestras manos sobre la pluma una vez más y, con voz firme, Alex dijo, «Estamos aquí para despedirnos. Déjanos en paz». Al principio, no hubo respuesta. Luego, la pluma comenzó a moverse lentamente, formando la palabra ADIOS. Nos miramos con alivio, esperando que esto pusiera fin a nuestra pesadilla. Desde esa noche, los fenómenos extraños disminuyeron gradualmente, aunque nunca desaparecieron por completo. Cada uno de nosotros sigue viviendo con una ligera sensación de inquietud, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. Hemos aprendido a no jugar con lo desconocido y a respetar los límites entre nuestro mundo y el más allá. Así que, si alguna vez encuentran una tabla de Ouija en algún lugar, les recomiendo que la dejen donde está. Seguimos con nuestra tercera historia de hoy. Quien la cuenta nos dice: fue una experiencia que me dejó marcado y que aún me atormenta algunas noches. Se trata de la parálisis del sueño. Siempre había escuchado historias sobre la parálisis del sueño, pero nunca imaginé que algo tan escalofriante pudiera sucederme a mí. Todo comenzó una noche cuando me fui a la cama después de un largo día de trabajo. Me acosté y en cuestión de minutos, me quedé dormido profundamente. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando me desperté de golpe. Al abrir los ojos, me di cuenta de que no podía mover ni un músculo. Estaba completamente consciente, pero mi cuerpo estaba paralizado. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La habitación estaba en completa oscuridad, excepto por un tenue resplandor que entraba por la ventana. De repente, sentí una presencia en la habitación. Era como si alguien o algo estuviera observándome. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de terror puro se apoderó de mí. Giré los ojos hacia la esquina de la habitación, y ahí estaba, una figura oscura, una sombra que parecía más negra que la misma oscuridad. La figura se movió lentamente hacia mí, deslizándose por el suelo sin hacer ruido. Tenía ojos brillantes que parecían penetrar en mi alma. Intenté moverme,
pero mi cuerpo seguía sin responder. La figura se detuvo junto a mi cama, inclinándose sobre mí. Podía sentir su fría respiración en mi rostro. La figura comenzó a susurrar palabras incomprensibles y una presión invisible comenzó a aplastarme el pecho. Sentí como si algo muy pesado estuviera sentado sobre mí, impidiéndome respirar. Luché con todas mis fuerzas, tratando de mover aunque fuera un dedo, pero no podía. El terror y la desesperación me consumían. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura se desvaneció y la presión en mi pecho desapareció. De repente, pude moverme de nuevo. Encendí la luz de mi mesita de noche y miré a mi alrededor, pero no había nada ni nadie. La habitación estaba vacía, pero el miedo seguía presente. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé despierto, temiendo que la figura regresara. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero la experiencia se sintió demasiado real. Decidí investigar sobre la parálisis del sueño y descubrí que muchas personas habían experimentado algo similar. Sin embargo, saber que no estaba solo no hizo que el miedo desapareciera. Desde esa noche, la parálisis del sueño se ha convertido en una visitante frecuente. No todas las noches, pero lo suficiente como para mantenerme en vilo. A veces, la figura oscura regresa, siempre acechando, siempre observando. He intentado varias técnicas para evitar la parálisis del sueño, cambiar mis hábitos de sueño, dormir en diferentes posiciones, incluso meditar antes de acostarme. Pero nada parece funcionar. Cada vez que me acuesto, temo volver a experimentar esa parálisis y encontrarme de nuevo con esa aterradora figura. Sé que está esperando, acechando en las sombras, aguardando el momento adecuado para regresar. Y ahora para nuestra última historia de hoy tenemos una historia que nos podría pasar cualquiera de nosotros. Se trata de un objeto que parecía inofensivo, pero que trajo el terror a mi vida, un espejo antiguo que nunca debía haber comprado. Era un día soleado cuando entré en una tienda de antigüedades en el centro de la ciudad. Me encanta explorar estos lugares, siempre buscando objetos únicos y con historia. Ese día, entre los muchos objetos curiosos, un espejo llamó mi atención. Tenía un marco dorado intricadamente tallado con motivos florales y una superficie que, aunque un poco empañada, reflejaba con claridad. Decidí comprarlo y lo llevé a mi casa. Lo colgué en la pared de mi habitación, justo frente a mi cama. Esa noche, me acosté sintiéndome satisfecho con mi nueva adquisición. Pero lo que no sabía era que había traído algo más que un simple espejo a mi hogar. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando me desperté con una sensación extraña. Miré hacia el espejo y, en lugar de mi reflejo, vi a una mujer de pie, mirándome fijamente. Era pálida, con ojos oscuros y vacíos, vestida con un antiguo vestido blanco. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Intenté encender la luz de la lámpara junto a mi cama, pero no funcionó. La mujer en el espejo sonrió de una manera que me heló la sangre. Lentamente levantó una mano y me señaló. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La mujer comenzó a moverse, acercándose más a la superficie del espejo, como si intentara salir. Sentí un frío intenso en la habitación y, de repente, la mujer desapareció. La luz volvió a funcionar y el espejo reflejaba mi rostro pálido y asustado. Pensé que había sido una pesadilla, pero la sensación de inquietud no me dejó en paz. La noche siguiente, me desperté a la misma hora y vi a la mujer nuevamente. Esta vez, parecía más cerca. Podía ver los detalles de su rostro, las sombras bajo sus ojos, la expresión de tristeza y desesperación. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La mujer alzó ambas manos, presionándolas contra el cristal del espejo. Sentí como si algo intentara arrastrarme hacia el espejo. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme y encendí todas las luces de la habitación. La mujer desapareció, pero el miedo persistía. Decidí investigar el origen del espejo. Volví a la tienda de antigüedades y hablé con el dueño, un anciano amable pero un poco extraño. Me contó que el espejo había pertenecido a una joven que vivió en la casa más antigua de la ciudad. Según la leyenda, ella pasaba horas frente a ese espejo,
hablando con alguien que nadie más podía ver. Una noche, desapareció sin dejar rastro y el espejo fue encontrado en su habitación, sin que nadie supiera cómo llegó a la tienda. El dueño me advirtió que el espejo tenía una historia oscura y que muchos de sus anteriores propietarios habían experimentado cosas extrañas. Me aconsejó deshacerme de él. Así que, decidí venderlo, pero cada vez que intentaba deshacerme del espejo, siempre reaparecía en mi casa, como si estuviera atado a mí. Las noches siguientes fueron aún peores. La mujer del espejo comenzó a aparecer cada vez más cerca, y su expresión se volvía más desesperada y angustiante. Sentía una presión invisible cada vez más fuerte, como si algo intentara arrastrarme hacia el espejo. Comencé a evitar mirar el espejo, cubriéndolo con una sábana, pero cada mañana encontraba la sábana en el suelo y el espejo descubierto. Finalmente, consulté a un experto en lo paranormal. Me dijo que el espíritu de la mujer estaba atrapado en el espejo y que necesitaba ayuda para encontrar paz. Juntos, realizamos un ritual para liberar su espíritu. Encendimos velas alrededor del espejo y recitamos una oración antigua. Durante el ritual, la habitación se llenó de una brisa helada y el espejo comenzó a vibrar. La figura de la mujer apareció una última vez y pude ver lágrimas en sus ojos. Susurró un gracias antes de desvanecerse lentamente. La temperatura de la habitación volvió a la normalidad y el espejo dejó de vibrar. Desde entonces, el espejo ha dejado de mostrar cosas extrañas. Lo guardé en un rincón del ático, cubierto y olvidado. Aunque la experiencia fue aterradora, también fue un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente. Y bueno familia, esas fueron nuestras historias del día de hoy. Gracias por llegar al final. Cuéntanos qué te parecieron estas historias, nos puedes dejar tu opinión en los comentarios y contarnos si alguna vez te pasó algo parecido. Nos vemos en el próximo video y que las sombras estén siempre de su lado.